Querido auditorio, gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando de las normas de información de sostenibilidad y bueno, pues tenemos invitadas de lujo que conocen de la materia ampliamente y bueno, pues sin mayor preámbulo las presento rápidamente. Bienvenida, maestra Rosa Gutiérrez García. Muchas gracias. Gracias por aceptar Gracias la por la invitación. y por hacer un espacio en su agenda tan apretada. Muchas gracias. Igual a nuestra invitada. Bienvenida, la maestra Norma Martín Quintana. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, gracias a ustedes por el espacio y espero que esto sea de producción para cada uno de ustedes. Seguramente, porque nuestros amigos están ávidos de conocer, bueno, pues qué es lo que tienen que cumplir. Bueno, están preocupados por cumplir, pero también un poco de la parte de fondo, de por qué se han dado, de dónde vienen, por qué a nivel internacional, por qué a nivel nacional, por qué considerarlo como, a lo mejor como un área de oportunidad, ¿no? Claro. Entonces también, bueno, pues este tema muy importante. Y maestra, ¿de dónde viene, de dónde surge esta idea de la sustentabilidad y estos temas relacionados con el medio ambiente? Ok, antes que nada pues tenemos que entender el origen de todo esto, ¿no? Hoy en día es considerado pues obviamente los impuestos ambientales, todo lo que tiene que ver con los ecosistemas como un derecho humano. Pues para traer como una remembranza cómo surgen estos derechos humanos, pues vamos a entenderlos desde 1940 se crea como una sede en las Naciones Unidas que trataban a los derechos humanos. Tenemos historias de que vienen y surgen desde la creación del hombre, desde el hecho por el hombre alcanzar su libertad. Entonces vamos viendo cómo va evolucionando, pero algo que marca históricamente fue lo que aconteció en 1945, que fue la Segunda Guerra Mundial, en donde fue pues un exterminio de personas literalmente, en donde prácticamente pues las personas llamadas nazis se fundaban y motivaban sus actos a base de su propia reglamentación. ¿Qué quiere decir esto? De que la ley lo permitía. Adolfo Hitler emite estas leyes en donde prácticamente quería una raza pura y con ello pues estaba en contra de los judíos, de otras razas impuras para él, ¿no? Entonces pues todas las personas que ejecutaban estos atropellos pues generó una marca a nivel mundial y vemos que surge en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde prácticamente estudiando esta convención, esta declaración, o sea, aborda 30 artículos. Dentro de esos artículos viene lo que es la libertad, la prohibición de la esclavitud, la vida, o sea, son los derechos humanos, tanto políticos, económicos, que viene a surgir. Y esto nos va dando como una pauta para que posteriormente expertos en la materia, en estudios ambientales, pues metan a colación en temas no nada más locales, sino internacionales. Entonces, de ahí empieza cómo llega esta parte internacional aquí a México. Pues resulta ser que un caso muy emblemático, que fue el caso de Rosendo Radilla Pacheco, en donde en un retén por los años 70 aproximadamente,
pues le dice, estaba el ejército y le dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer una inspección. Ese fue en el retén de Atoyac, que es la última vez que lo vieron. La familia, él era un activista, recordemos que siempre como que los pueblos indígenas hasta el día de hoy han estado como en constante movimiento, han estado como en constante lucha con el propio gobierno, con el propio Estado. ¿Por qué? Porque el Estado se ha adueñado de sus tierras. Entonces, justamente Rosendo Radilla Pacheco, al igual que su familia, eran personas activistas que buscaban pues esa equidad, ese reparto agrario. Y pues el gobierno, como para censurarlo, lo desaparece. Entonces su familia empieza a generar acciones hasta llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por primera vez, con mucha historia y con ya varios casos presentados en la Corte, entonces emite pues la sentencia contra el Estado mexicano por desaparición forzada. ¿Qué pasó aquí? Pues algo muy interesante, porque el primer artículo de nuestra Constitución, el primero, nos establece a partir del 2011, pero vemos cuántos años de lucha, tuvo que pasar la familia, o sea, porque tuvo que agotar todos los mecanismos que marca las leyes para poder atraer el caso a la Corte. Entonces vemos aquí, pues obviamente años después, se reforma nuestro artículo primero constitucional, en donde el Estado, el gobierno, en todos los niveles garantizarán estos derechos humanos y que estará al igual que la Constitución. Entonces luego vemos, yo porque tomé el diplomado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y prácticamente voy enfocada en la defensa, entonces vamos viendo que a partir de ahí es donde se empieza a desarrollar todos estos derechos humanos como a nivel. ¿Qué quiere decir? Que muchos autores lo manejan como un tipo de armonización, que es la convencionalidad. O sea, que no es porque estés arriba, los tratados, hay algunos que dicen que están arriba, los tratados, y vemos la pirámide de Kelsen, que Kelsen nunca dijo ninguna pirámide, simplemente algunos autores dieron a conocer de alguna otra manera su forma de que él decía, una norma genera otra norma, ¿no? Pero nunca habló así como tal. Pero lo tenemos así visto como la pirámide kelseniana, en donde dice, ¿qué está sobre la Constitución? ¿Los tratados o la Constitución? No. Entonces sale en un artículo el ministro Saldívar a decir, no, la convencionalidad justamente significa eso, que van a estar a la par, que tanto tratados internacionales en materia de derechos humanos, no cualquier materia, y todas las garantías que tiene esta Constitución estarán a la par. Entonces, eso de ahí es muy importante, porque cuando no se cumplen ciertas obligaciones que se emiten con respecto a derechos humanos, podemos estar violentando nuestra propia Constitución. Hay algunos autores que dicen, no, es que estás violando mi soberanía. No, desde el momento que se genera un tratado, nosotros cedemos parte de esa soberanía porque nos sometemos a ese tratado y como país tenemos que cumplir. Entonces vamos a ver como más adelante que viene algo muy interesante, porque por ejemplo hay autores que dividen a los derechos humanos por generaciones. ¿Por qué es importante todo esto? Porque nosotros como contadores, yo siempre lo he dicho en las conferencias, no nada más es la parte fiscal y contable lo que tenemos que ver. Tenemos que ver que no se violenten los derechos humanos. Tenemos que ver que no estemos incumpliendo nuestra ley general, porque de ahí partimos también para generar elementos de defensa, que nosotros yo como maestra en Derecho Fiscal, pues el primer elemento de defensa que tenemos es el recurso de revocación, posteriormente el juicio contencioso administrativo hasta llegar al amparo. Y casualmente viene algo muy interesante porque nuestro sistema de justicia administrativa no tenía una mediación.
Entonces, desde el año pasado en el tribunal están trabajando para justamente evitar todo esto, pero tenemos un antecedente, porque hay autores que dividen a los derechos humanos por generaciones. Ellos dicen, la primera generación que tiene que ver con los derechos políticos, con los derechos económicos, la segunda generación que tiene que ver con la economía, con la cultura, la tercera generación que es la más importante con nosotros. ¿Por qué? Porque ahí entran los derechos difusos, los derechos y entra la paz, el derecho por la paz, el derecho por nuestro medio ambiente, el derecho por nuestros ecosistemas. Esta tercera generación es la que nos va a dar pauta porque a partir de ahí organismos como la OSD empiezan a emitir recomendaciones a los estados y empiezan a generar estudios de medición. Por ejemplo, ellos dicen en un estudio, ¿saben qué? Que el Estado mexicano es uno de los principales promotores de la evasión fiscal. Quienes los promueven son contadores, abogados, administradores y su brazo ejecutor es el Estado. Entonces, ellos nos hacen evaluaciones y a su vez por eso nos hacen recomendaciones en el tema de los impuestos. No sé si quieres abordar. No, está muy bien. Continuamos. Por supuesto. Sí, muy interesante. Y bueno, pues nuestro querido auditorio que tenga en cuenta esta cuestión de fondo, de dónde surgen, como bien nos dices, maestra, a partir de la observancia de los derechos humanos, de ese resguardo. Dice ahora las últimas administraciones, incluso se ha modificado la Constitución en ese sentido también, en llevar bienestar. Además de tener los bienes jurídicos tutelados principalmente, libertad, la vida, el bienestar, y ahora un medio ambiente, ¿no? Pero eso va a repercutir, o sea, lo vemos como desde esa parte de basamento, como esa parte inicial, y luego para que se vaya reflejando en las normas, en el derecho y por supuesto las normas de información financiera y la demás información que tiene. No nada más preocuparnos si voy a pagar el impuesto porque tiro aceite a la cañería, ¿no? Sino a quién afecto, cómo lo afecto y qué es lo que puedo estar haciendo. Entonces, surge por una necesidad del humano de que sean respetados sus derechos, de que yo esa gota de aceite que estoy tirando aquí a lo mejor está violentando los derechos de alguien que ya no va a poder tomar esa agua pues en algún lugar de Hidalgo, de Morelos, de algún lugar o de algún lugar fuera de este país por los acuerdos que se tienen, ¿no? También de compartir, por ejemplo, en este caso, aguas, ¿no? O que vemos otras cuestiones medioambientales que hay que estar cubriendo y que aparte, al final del día, pues es un derecho que todos tenemos, ¿no? Es correcto. ¿Sí? Mira, comentando abordando el tema, y aunado a esto, pues existe una convención que México ha firmado, que es la Convención de París. Prácticamente de ahí surge cómo contrarrestar la emisión de carbono, el efecto invernadero. Pero esto tiene una trascendencia, o sea, prácticamente inicia con un sector privado, con una asociación civil que es el IPCC, que es el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Entonces, ellos, ¿qué es lo que hace la ONU? Aborda las ideas que ellos tenían y generan un marco. A partir de ahí se empiezan a dar como diversos convenios, diversos acuerdos, justamente para generar una menos contaminación, un menor daño. Entonces, ¿qué es lo que les corresponde a los estados? Dice este convenio que prácticamente, o sea, los estados partes de este convenio tendrán no solamente que llevar medidas a cabo en su país. Entonces ellos establecen la NDC, que son prácticamente las contribuciones determinadas en cada nación. O sea, cada estado va a generar como su propio esquema de cómo voy a contrarrestar este cambio climático. Hay algo muy interesante aquí porque dice, es que ellos en este convenio, los países en desarrollo tendrán el apoyo de los países desarrollados. Y en la práctica vimos que no se cumplió al 100%, solamente así como que fue una parte. ¿Y estos países qué tenían que hacer?
A estos países en desarrollo tenían que brindarles la capacitación, tenían que brindarles tecnología, financiamiento, apoyo, porque obviamente no están en las mismas condiciones. Entonces, ¿qué pasa con esto? Al no cumplirse, pues vimos que los resultados pues no fueron los esperados. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer cada país? Pues cada país tiene que presentar cada 5 años su programa de NDC. Entonces, yo lo estuve estudiando, entonces ahí te dice, te va por áreas, en donde dice está la agricultura, el transporte y qué tienen que hacer. Y lo manejan por ejes. Cada podemos llamarlo, cada sector tiene sus propios ejes, en donde dicen, no, pues sí vas a explotar pesca, sí vas a explotar del mar, tus productos, pero me vas a respetar lo que marca, pues obviamente la Secretaría del Medio Ambiente. Entonces ahí vemos en el ejemplo, yo tengo varias cooperativas en el sector pesquero. Acabo de dar una conferencia en Ensenada, que son varias cooperativas que se juntan y para ver justamente las problemáticas. Entonces, lo que ellos se basan en permisos. Por ejemplo, la Secretaría del Medio Ambiente les otorga permisos para explotar la langosta, para explotar el almejapismo, ciertas especies en ciertas temporadas. Pero a su vez, para que llegue esta autorización previamente, un biólogo ya le dio el estudio, ¿ok? Esto es lo que podemos explotar, pero ¿qué vas a hacer para regenerar, para contribuir al medio ambiente? Entonces, aquí aparecen estos estudios en donde prácticamente la Secretaría del Medio Ambiente va ligado con esta NDC que tienen que cumplir todos los países, y cada eje es como un punto de acción. México lo presenta hasta el 2022. Entonces, una de las ventajas que hoy en día tenemos es de que nuestra presidenta estuvo formando parte de este panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Entonces, ella ya conoce del tema y aquí en la Ciudad de México hizo algunas cosas en beneficio, en donde prácticamente nos dicen que tenemos que utilizar energías alternas que no contaminen. Hasta el día de hoy no se ha cumplido. Tienen internacionalmente ya los esquemas para el 2030, pero siguen sin lograrse. Entonces hoy en día lo vemos, lo sentimos, ¿no? Este calor que no se soporta aquí en la ciudad, que parece que estamos en el puerto de Veracruz. Sí. Pero pues sí, sí estos son los estragos. El tema es que no podemos estar así con las bermuditas y con la chanclita. Vamos a llegar a ese extremo si esto... Así es, si sigue, ¿no? Así es. Entonces, bueno, esta necesidad y esta situación, como dice maestra, bueno, pues a lo mejor a través de estímulos fiscales, de transferencia de tecnología, de implementaciones a través de las normas de información, de las normas NOM, de las normas oficiales mexicanas, para establecer, porque hay guías, hay estándares internacionales, pero también se tienen que, de alguna manera, si me permiten la expresión, tropicalizar, ¿no? al caso mexicano, para que entonces se dé, a lo mejor en el caso del mar, pues una explotación más acorde, más que no se dé, y como dicen en el caso de Ensenada, que es conocido, tenían una cierta cantidad de toneladas en la explotación y que en los últimos años fue bajando. Es correcto. Fue bajando, y ahorita con estos estudios, que el empresario a veces lo ve así, lamentablemente, lo ve no como una inversión, lo ve como un gasto. Es correcto. Lo ve como un gasto, y creo que el camino no es, bueno, consideramos que el camino no es por ahí. Debe de ser, sí va el biólogo, sí van la gente que sabe para darle protección. En un momento dado, esta erogación pues va a poder ser considerada como un gasto, que a veces es lo que al empresario, insisto, le llama la atención y le mueve. Entonces, muy bien. Bueno, pues esto a partir de esta base, ¿no? Para el cuidado, pues el cuidado de nosotros,
¿no? Porque Del Exacto, medio de los ambiente, seres humanos. Así es. el ambiente, lo social y la gobernanza, que es donde ahí emana precisamente todo esto de las normas de sostenibilidad, reconocidas como NIS 1 y NIS 2. En nuestro libro de normas de información financiera, desde el año 1900, más bien el año pasado, pero ya teníamos así titulado el libro, Normas de Información Financiera y Sostenibilidad. Cuando hablamos del libro, no, pues no, ¿qué tiene sostenible? No, ya están trabajando, ¿no? Ya está trabajando la comisión. Ajá. Finalmente, el año pasado publicó las normas de sostenibilidad, donde tiene 2 apartados, la NIS 1, la NIS 2. La NIS 1 prácticamente toda la base teórica y la NIS 2 todas las métricas, qué es lo que hay que evaluar. En la parte ambiental, básicamente, todo lo que genera dióxido de carbono y que nos pueda, la emisión de contaminantes, sobre todo las empresas que fabrican, las manufactureras. Y en el ambiente social, nosotros, bueno, contadores y administradores dicen, bueno, la parte de lo que es gestión del talento humano, recursos humanos, dentro de la capacitación a los empleados, la parte de si tiene sus derechos, como dicen, sus derechos humanos, la parte de que cuántas horas de jornada laboral trabaja, hasta el topado de la jornada laboral. Toda esa parte, la parte de la vulnerabilidad, no a la discriminación, 50% hombres, 50% mujeres. Entonces, ya es todo un esquema en la parte social que se va trabajando, aparte de la parte de sus pensiones y jubilaciones. O sea, todo lo que, los requerimientos, necesidades, lo que reglamenta la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, en cuanto a los derechos que tienen los trabajadores y las obligaciones que tienen las empresas. Y dentro de la gobernanza, porque son 3 ejes, ¿verdad? El ambiente social y la gobernanza, estamos hablando de gobierno corporativo, que actualmente, bueno, sobre todo las empresas que cotizan en bolsa, tienen la parte de que ya desde algunos años era obligatorio la implantación de los comités de auditoría y los comités de sociedades con fines jurídicos específicos, pero ahora emite otro tipo de comités, por ejemplo, el comité de riesgo, el comité de personal, o sea, el comité de capacitación, el comité de responsabilidad o socialmente responsables. Entonces dicen, termino con 7 comités, lo que ahora actualmente, si nosotros revisamos las empresas de la Bolsa de Valores, cuentan solo con 2 comités. Pero ahora van a tener que tener 5 con la sostenibilidad, aunque las empresas más grandes que en sus indicadores ya tienen trabajando desde hace algunos años esta parte sostenible, sustentable, por ser obligadas a nivel internacional. Al ser obligadas a nivel internacional, emanan que también tienen que aplicar las normas internacionales de información financiera. Si ustedes recordarán, en nuestro libro de normas de información financiera, desde la edición 2023, nos publicaba los 4 estados financieros básicos y las notas. Ya cuando adquirieron la edición 2024 y 2025, oh sorpresa, ya no están las normas de información financiera, los estados financieros. ¿Qué están haciendo? Pues a partir de esos 2 años anteriores, en la publicación de las normas internacionales, que ahora tenemos en la edición, tanto en la 24 como en la 25, publica los nuevos formatos de los estados de resultados integrales y el estado de situación financiera y el estado de flujo de efectivo. Obviamente estos van enfocados a lo que es la sostenibilidad. Sí nos va a afectar estos cambios en la parte de lo que es otros resultados integrales, la parte de los intereses. ¿Qué intereses se van a ver afectados para integrarse en este nuevo ORI? Y obviamente también en el estado de flujo de efectivo, ya sea por el método directo o indirecto, que generalmente el método directo, pues para cualquier tipo de empresa, y ya el indirecto, si son empresas transnacionales, ya consolidan, fusionan o escisionan, ahí en ese momento, pues va a haber algunos cambios. Ya está el CINIF ya trabajándolos. En este mes van a salir esos cambios
que ya las empresas deben irlos contemplando en sus papeles de trabajo para que en el 2026, a partir de 1 de enero del 2026, ya todas las empresas consideren todos los conceptos que están en ORI, obviamente. Por ejemplo, el concepto terreno inteligente, edificio inteligente, maquinaria inteligente, computadora inteligente. Entonces, esos conceptos no los tenemos en el código agrupador del SAT, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa nos va a pegar? Por ejemplo, la luz, el consumo de luz, el consumo de agua, los residuales, ¿no? Que las empresas que fabrican. Entonces, tendríamos que hacer una modificación al catálogo de cuentas o código agrupador, pues para el SAT, ¿no? Que ya está trabajando el CINIV en esa parte, ¿no? Y que, bueno, tendremos que ver cómo lo va a hacer el SAT, ¿no? Estos cambios en las cuentas o componentes que tengamos que utilizar en los estados financieros. Así, estos ajustes. Así que tienen entonces que ver finalmente con los impuestos, pero por supuesto tienen que ver con el aspecto netamente financiero. Que muy interesante, maestra, cómo nos indica o cómo nos señala de esos indicadores cuantitativos e indicadores cualitativos, ¿no? Que tenemos, si no mal me equivoco, corríjame, 9 cuantitativos, 21 cualitativos, y que están divididos en la gobernanza, en estos ejes rectores. Esto depende del método que vamos a utilizar. Ok. O sea, sí los tenemos en nuestra normatividad todos listados, pero dentro de ese libro, que es normativo, hay 7 métodos. Entonces, de esos 7 métodos, no nos va a aplicar todo, dependiendo del giro, del tamaño, de la capacidad de la empresa. No es lo mismo una empresa que cultiva jitomate a una empresa que importa o exporta ese jitomate procesado. Entonces sus indicadores pues van a ser mucho más amplios, pero ahorita los vamos a ver porque esto es muy extenso, ¿no? Sí, muchísimo. Entonces empezamos de esa parte fundamental de los derechos humanos y pasamos a la aplicación práctica. En esta parte, porque legalmente puede ser mucho más amplio también, ¿no? O sea, tenemos leyes en la materia, pero en este caso, bueno, pues para nuestros amigos empresarios, para los contadores, para nuestros amigos que tienen algún negocio o están realizando no saben ni por actividad. dónde empezar, ¿no? Así es. Y es un buen principio lo que están planteando ahorita. Cómo afecto a las personas, por un lado, y cómo lo convierto, cómo esta área de oportunidad la traduzco, la convierto, la tengo perfectamente registrada, porque esa es la idea. Es una cultura, no toda una cultura. Así es. Que algunos países a lo mejor la tienen más. Ya la tienen definida. Y nosotros pues también hay que educar lo que consumimos y todo, ¿no? Exactamente. Ser a lo mejor un poquito más responsables de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, con quién lo estamos haciendo. En este caso, para que nuestros derechos no sean afectados y no afectemos a esos terceros. Entonces, bueno, pues estamos casi por ir a una pausa. Queridos amigos, no se despeguen de su pantalla y regresamos en un momento. Querido auditorio, gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando de normas de información de sostenibilidad y bueno, pues es un tema, como han estado con nosotros viendo, muy interesante, muy profundo, muy cercano como personas. Dirían las empresas, ay, es que qué monserga estar con mucha información, tengo que contratar a alguien, tengo que contratar al biólogo, tengo que contratar a otro contador, tengo que contratar al ingeniero ambientalista, al administrador, a un abogado. Veámoslo como una inversión y que al final del día, incluso, amigo empresario, usted va a ver que cuando empiece a implementar este tipo de cuestiones, va a ser más eficiente, más eficaz, va a reducir incluso pues sus tiempos, sus consumos de materiales y va al final del día hasta podría obtener un poquito más de utilidad, que es lo que les interesa a muchos de nuestros empresarios. Y otros van a ser más, van a dormir un poquito más tranquilos en el sentido de que
van a contribuir a no dañar este mundo. Por ahí hay una premisa que nos señala que hay que dejar al mundo mejor de como lo encontramos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que por ahí podemos ir en estas normas de información de sostenibilidad. Tenemos algunos saludos. Verónica Fernández les manda muchos saludos, que son sus alumnos. Y bueno, pues ya se reportan, están los alumnos presentes. Atentos. Y se agradece muchísimo que estén por acá. Y bueno, retomando entonces esta parte que nos decía maestra en un principio, en el sentido de esos acuerdos internos y externos. México tiene que cumplir algunos acuerdos, tiene que hacer modificaciones. ¿Qué nos puede decir, maestra? Claro, como tenemos la Convención de París, para que una convención surte efectos aquí en nuestro país, obviamente tiene que generar un protocolo. Y ese protocolo finaliza con la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, una vez que ya está publicado, ya es norma para nosotros. Entonces, el Estado mexicano se compromete a través, vimos, de la NDC, que se publica en el 2022 y ahí marca sus ejes rectores. Entonces, prácticamente los compromisos es llegar a una tasa cero, a una menor emisión de carbono, al igual que van a estar 160 municipios incorporados a este esquema. Y al igual que se busca, obviamente, una armonización en darle a la naturaleza lo que nosotros estamos extrayendo. Aquí hay otro convenio que México también ha ratificado en la OIT, es el Acuerdo 160. ¿Qué es lo que establece? La OIT es la Organización Internacional del Trabajo, pero ¿cómo es de que llega? Llega justamente a establecer mecanismos de prevención para los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque son ellos los que están conservando nuestro medio ambiente, nuestra naturaleza. Entonces, justamente tratan de darle protección a estos pueblos originarios y vemos que en nuestros artículos también esta es una ley suprema en donde se tienen que respetar sus espacios, sus tierras. Hemos visto también cómo si la corrupción, nosotros como profesionistas, ha impedido que esto se logre, porque a veces manipulan los informes que se les da, por ejemplo, a Semarnat, con tal de que generen una mayor producción. Entonces, aquí prácticamente es como generar una conciencia, ¿no?, de que tenemos que ser éticos desde el momento que estamos plasmando. Hemos visto que México siempre ha sido como un copy-paste, ¿no?, que lo que hace yo lo traslado y hay veces esa similitud es idéntica, que como lo comentabas tú, no puede ser eso, porque no nos podemos comparar a un país desarrollado, a un país en vías de desarrollo, ¿no? Entonces justamente tenemos que generar como un traje a la medida, como que todos estos acuerdos trabajemos en convenios, en colaboración, porque lo que comentaba la doctora es cierto, o sea, no tenemos un esquema de catálogo de cuenta que podamos incluir todas estas cuentas que se nos están proporcionando día a día. La profesión está avanzando. Entonces, si nosotros tenemos aquí un impedimento, pues eso tiene un fundamento de que no podamos generar las cosas, ni se puedan rendir los informes para los interesados, ¿no?, a través de nuestra información financiera. Entonces, justamente hay algo muy interesante que quisiera abordar unos minutos, que es el compliance fiscal. El compliance fiscal surge igual por una recomendación de una modificación por parte de la OSD que le dice al Estado mexicano y a todos los miembros, los Estados miembros, entre ellos pues el Estado mexicano. Cuando hablamos en derecho internacional, ya todos son estados, no países, ¿no? Entonces justamente le dice al Estado mexicano, saben que al igual que a otros, vamos a generar acciones para combatir la comercialización internacional. Surge con ello una modificación al artículo 222 bis en el Código Penal. Entonces, hoy en día es muy importante lo que vayamos manejando, porque algo que causó una revuelta internacional es que México el 30 de diciembre anuncia la documentación falsa fiscalmente hablando
tendrá un carácter de prisión preventiva oficiosa. Entonces, ¿qué quiere decir? Algunos tratadistas en el tema fiscal lo llevan con la cuestión del 113 del Código Fiscal de la Federación, en donde nos habla de las operaciones simuladas. Entonces, porque te pones a pensar, ¿qué documento, qué comprobante fiscal puede ser falso? Si todo se timbra y al final del día el timbrado te lo da la autorización el SAT, ¿no? Entonces, justamente ahí es algo muy importante que tenemos que ver. Y los compliance fiscales, por ejemplo, está una NOM, en donde te dice cómo tomar tu corporación y cómo generar estas estrategias para justamente no caer en alguna sanción y sobre todo cumplir con toda la normatividad, porque esto nos genera un beneficio, como lo comentabas, no es un gasto, es una inversión, porque hemos visto y de manera internacional que el cambio climático también significa a largo plazo, pues que haya una afectación en la economía. En el mes de enero, Trump anuncia de este año su salida del Acuerdo de París. Entonces, él era uno de los principales, como primera potencia, promotores en contrarrestar, porque esto es inversión. Entonces, han considerado las colectividades que a través de generar este tipo de conciencia, a través de monetizar, porque al final del día nosotros como contadores generamos todo en cantidad, en número. Pueden generar y con el apoyo gubernamental se puede contrarrestar, pero sí se necesita mucha ética en el tema. Wow, entonces también el código de ética. Hay que revisarlo. Que es lo que habla la normatividad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nuestra Comisión de Educación del Colegio de Contadores, sí, hay una normatividad muy específica que son los pronunciamientos internacionales de formación, digamos que es la base, así como la Constitución, que es lo básico, esa sería la base. Y de ahí serían las normas de información financiera, las normas de sostenibilidad, las guías de auditoría, las normas de control de calidad, obviamente en primera instancia el código de ética. Y de ahí todo emana, ¿no? Los cambios en la parte sostenible, en esta parte, pegan mucho a los auditores, en lo que es el tema de normas de atestiguamiento y en las normas de control de calidad, porque en esa parte obliga a los auditores, tanto de normas de control de calidad como normas de información financiera, normas de atestiguamiento o dictámenes fiscales o informes financieros, a que cumplan con esas leyes y reglamentos. Y entonces utilizan el término compliance. Y compliance, dicen, bueno, vamos a distinguir entre español cumplimiento y compliance. Y cumplimiento, pues las normas y leyes que ya conocemos, pero la parte de compliance tiene todo un antecedente histórico. Dicen, retómalo en inglés. ¿Por qué? Porque es más fuerte. Y aquí agregamos lo sostenible, lo sustentable en lo que es ambiente social y gobernanza. O sea, viene más rudo tanto la aplicación de normas nacionales como de normas internacionales. Aquí la contadora nos dice, bueno, ya nuestro presidente de Estados Unidos pues ya se salió del Acuerdo de París. Pero sin embargo, las empresas norteamericanas que quieren ser líderes en el mercado, las que están importando y exportando, independientemente de que él dijo se salen, unas no se van a salir porque eso es dinero, les va a afectar. Claro. Entonces, si se salen, pues ya no nos van a poder vender o comprar o cosas así. Y independientemente de que el presidente dijo que sí o que no, las empresas que ya van encaminadas en sus indicadores financieros en la bolsa de valores, por ejemplo, la obligación de bonos verdes para ser sostenibles o sustentables, instrumentos financieros sostenibles o sustentables, que son los bonos verdes y otro tipo de instrumentos. Hace 1 año y 2 CEMEX empezó a promoverlos, compra bonos verdes que tiene tales beneficios, tales cuestiones. Entonces, eso es uno de los requisitos, la parte financiera, que una empresa que va a comenzar a implantar la NIS 1 y 2, que compre instrumentos financieros, ¿no? De cualquier tipo, de inversión, de capital o de lo que sea, pero que sean sostenibles o sustentables. Obviamente esta parte pues sí va a tener beneficios fiscales porque
pues ya va a ser deducible, ¿no? Pero para que eso sea deducible, imagínense toda la estructura cultural que hay que cambiar. Y yo digo, hay que empezar desde nuestra casa, ¿no? Si utilizas un boiler de gas, pues ya mejor ponlo de celdas solares, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puse un de celdas solares y ahora pago de gas mucho 100 menos. pesos mensuales, lo que eran antes 2,000 pesos mensuales, pues ya 100. Igual en las empresas, o sea, separar la basura, reciclar lo que la orgánica de la inorgánica, que hacen una fiesta, pues dicen, hacen compran desechables que afectan la flora, la fauna. No, bueno, ahora ya en las empresas, pues ya mejor, aunque laven platos, pero ya mejor, a muchos no les gusta eso, pero hay que hacerlo. A la fiesta llegamos con nuestro plato, con nuestro vaso. Sí, ya vamos a tener lo que hacer así, que es lo más. Por ejemplo, el no consumo de bolsas en las tiendas de autoservicio. Ahora, pues, o te llevas tu bolsita o vas a la panadería y agarras de papelito. Yo cuando fui a Estados Unidos, hay muchas bolsas de plástico, por eso no está el Acuerdo de París. Y compra y desperdicia, aunque tienen un sistema de basura reciclado en donde va el camión y en ese momento va procesando todo. Aquí no, aquí hasta los camiones van colgados los pobres hombres, ¿no? Y con la escoba vieja y todo. Entonces, ese tipo de cosas es cambiar toda la cultura, desde los que recaban toda la basura. Aquí entra Cofepris, que si en algunas áreas están llevando correctamente esa parte del reciclado de la basura, o que le llaman los panteones de desechos, con un alto nivel de contaminación, ¿no? Eso tendríamos que ver qué impacto va a tener, y sobre todo para las empresas que extraen la madera, por ejemplo, los minerales, oro, plata, cobre, zinc, o sea, esa parte entra en los impuestos verdes, que están a ciertos porcentajes dependiendo de los estados. Entonces, aparte de pagar nuestro IVA, nuestro ISR y los que tengan que pagar el IEPS, ahora el impuesto verde. Entonces, le suman, y pues ya quién sabe de cuánto les va a salir, como del 105%, ¿no? Entonces, eso va a incrementar también pues los costos de los servicios o de los productos. Claro, que se vuelve ya un poquito inalcanzable para el consumidor final, ¿no? Que incluso también como consumidores, y que tras bambalinas nos decías, maestra, como consumidor me tengo que volver pues más responsable, ver qué estoy comprando, cómo lo estoy comprando, qué tipo de empaque tiene, si compro, por ejemplo, si compro un refresco de 600 mililitros o compro uno de 2 litros y lo puedo repartir en vasitos, o incluso si ese mismo refresco ya utilizo otra vez a lo mejor, bueno, ustedes muy jóvenes, pero hubo a quienes nos tocó todavía de los retornables. No, sí, todavía nos tocó de botella de vidrio y no había otro, ¿no? Pero retornable, ¿no? Donde no terminaba la basura y que hacíamos un uso un poco más, que era más moderado, ¿no? Entonces, esto se refleja al final del día, por un lado en la norma y por otro lado ya en la aplicación práctica en los estados financieros. O sea, así lo vamos a ver. Y que ¿para cuándo van a estar obligados a presentar esta información nuestros queridos amigos empresarios? Pues hay que ya trabajarla a partir de enero del 2026. Lo recomendable es que ya a partir de este día vayan trabajando todo mayo, diciembre, vayan haciendo esto para que ya tengan, si se equivocaron o corrijan, ya a partir del 1 de enero del 2026, porque en el 2027 el SAT sí va a revisar eso. Normas de auditoría, normas de información financiera, normas de calidad, o sea, ya toda la normatividad ya van en el SAT. Por ejemplo, pues ya empezaron con las notas a los estados financieros desde hace 2 años, ¿no? Que no estaban acostumbrados los fiscalistas a hacer notas, de repente que el NANIF tal, que el párrafo tal. Ay Dios, ¿cómo le hago, no? Y ahí nos piden ayuda, les vamos ayudando, ¿no? Pero además de eso, hay que hacer un reporte técnico, que ya está en la norma de información financiera en el A1, que no se ha incluido en el portal del SAT. Pero en ese reporte técnico, a ver, cuántas camionetas, ¿no?
son eléctricas, contaminan, no contaminan, tienes el fallo del biólogo, del químico, el ingeniero, de cuántas destilaciones de CO2, o sea, bitácoras de todo. Hay que hacer papeles de trabajo de todo lo que tiene y de todo lo que se consume, hasta bitácoras de la luz, ¿no? A ver, consumiste en el mes, bimestralmente tanto de luz, ¿por qué en el otro? Sobre todo para las empresas que producen y trabajan las 24 horas, ¿verdad? Por el tipo de productos que hacen en sus fábricas, pues ahí sí van a tener que tener una bitácora muy estricta. Imagínense si hacen un pedido extra al adicional que venden, pues obviamente el consumo de luz, de agua, ahora también reformado en cuanto a la Ley Federal del Trabajo, que es el topado de 40 horas, ya no de 48, pues van a tener que contratar mayor personal, les va a salir más caro porque hay que pagar seguro social y todo lo demás, que la carga laboral que tenemos, ¿no? O sea, contratar más personal, eso también nos va a afectar en la parte de social, ¿no? Porque es ambiente social y gobernanza. En la parte social viene un cambio muy importante en la parte laboral. Desde el tipo de contratación, el tiempo de contratación, la capacitación, tenemos que hacer bitácoras de capacitación interna y externa, y que si están registradas en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dejar como un auditor fotos, bitácoras, listas, video, foto, toda la evidencia de que se está capacitando al personal, pero no solamente cuando labora, sino ustedes ven en la declaración anual, ya hay un apartado que dice beneficios a empleados, ya es parte de las jubilaciones o pensiones. Algunas empresas que son las que cotizan en la bolsa, pues ya tienen un fondo de pensión y jubilación. Sin embargo, algunas otras, pues cuando los demanda la empresa, pues son 2 millones a pagar. ¿Y qué dice el patrón? Y no tengo dinero, ¿qué hago, no? Entonces, sí tienen que aplicar la norma de 3, sí tienen que contratar un especialista, un perito que haga un actuario, un estudio, y ustedes provisionen ese asiento contable y ya tengan el dinero. Les hacen todo el estudio actuarial con todo el personal, los requisitos, y sí tienen que hacer sus asientos contables del estudio actuarial, pero además de su asiento contable provisional y teniendo el dinero en el banco, que va a beneficios a empleados para que cuando se retiren, por cualquier circunstancia, ellos ya gocen de ese dinero al egresar, y aparte lo que les corresponde dentro de su pensión o jubilación. Y esto va para también sector gobierno. O sea, estoy hablando público, privado y mixto, esto es micro, pequeña, mediana y grande. O sea, esto ya es generalizado, ¿no? Lo que más se hacía énfasis en las personas morales, sobre todo en las que cotizan de bolsa, que si había hecho en el sector primario, como es agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, que sí era obligatorio, que siempre ha sido obligatorio, pues ahora se generaliza para todo tipo de empresas. Ok, entonces ya se vuelve muy amplio. Y aquí en ese sentido quisiera retomar, maestra, evidencia suficiente, competente y adecuada para los efectos de dejar constancia. Sí, de dejar constancia que lista sí existió. de asistencia, ¿no? Ajá, sí. Ay, ¿me permites abordar Sí, algo por muy favor. importante aquí? Que yo he trabajado por varios años como consultora en IPIMES y también para ASPER. Es que estas empresas, las micro, pequeñas, las empresas familiares, son las que dan el soporte a nuestra base tributaria. Sin embargo, son las que más olvidadas están. Y si vemos en un contexto más amplio, todavía necesitamos más especialistas para poder generar. Hay algo muy interesante que hizo la Prodecom en el 2022, en donde me invitaron a la presentación de su manual de cumplimiento tributario, en donde es un tipo compliance, en donde les dice a estas unidades económicas cómo generar los procesos. Considero que aquí como profesionistas, tanto de diversas, porque el se divide a su vez en financiero, costos, auditoría, son muchas las ramas. Aquí considero que tenemos que voltear a ver que ellos no tienen la capacidad económica que tiene una empresa transnacional, ¿no? Entonces, sería como muy importante generar este tipo de convenios
con las autoridades, con profesionistas y trabajar en una armonización, porque hoy en día la autoridad ya sabe todo de nosotros a través del envío de la contabilidad electrónica y simplemente va a generar anexos y más obligaciones. Estamos viendo en estos últimos años cómo la legislación se ha ido modificando y ha ido avanzando y hemos tenido incrementos sustanciales en los sueldos y salarios, pero también, por otro lado, una microempresa, una pequeña, no está en posibilidades de solventar un gasto tan enorme, porque con ello conlleva un mayor pago al seguro, al Infonavit, a el impuesto estatal. Entonces conlleva muchas obligaciones, ¿no? Claro. Entonces, bueno, y creo que un poquito adelantándonos a una de las preguntas que nos tiene nuestro amable auditorio el día de hoy. Saludos, Tere García, que nos está acompañando por ahí. Nos dice buen día y nos decía o nos pregunta o nos comenta cuál sería el objetivo de este tipo de revisiones. Se sabe muy bien que la mayoría de los contribuyentes pues no aplican estas normas, como tal ocurre en pequeñas y medianas empresas que a veces están al día a día, que buscan sobrevivir y lo hacen como pueden, no justificando, por supuesto, eso creo que es muy importante, no justificando en este caso el deterioro del medio ambiente por la supervivencia. Pero, y aquí nos dan un comentario muy en particular. Y le recordamos que hay que ver, querida amiga, véalo como una inversión, no como un gasto, y una inversión empresarial, una inversión para usted, que si más adelante lo puede hacer deducible, bueno, pues eso va a ser en beneficio de sus finanzas. Y contribuye por un lado al ambiente, por otro lado lo hace deducible y también, bueno, pues la exigencia un poquito a la autoridad. Si nosotros ya como contribuyentes, ya como empresarios del tamaño que sean, vamos a tener estas obligaciones, bueno, pues también pues exigirles un poquito y ser más competitivos en el mercado. Dicen, imagínense que ustedes tienen un negocio y que quieren expansión de crecimiento. Al ser proveedores de una empresa grande que exporta, pues van a poder calificar. Aquí lo que yo veo, que hay empresas, por ejemplo, en el sector primario, vamos a suponer la agricultura, ¿no? Surten a ciertas empresas que venden alimentos enlatados. Entonces, los proveedores tendrán que alinearse a la empresa que les están surtiendo el producto. Si no se alinea, pues el proveedor va a quedar fuera de la jugada. Y entonces los proveedores que sí son más, aplican sus normas, pues son los que van a poder surtir la materia prima y a su vez, pues van a ganar dinero, porque esto es inversión. Claro. Muchos me preguntaban, ¿cuánto tiempo nos va a llevar implantar esto? La experiencia que yo tengo son 3 años. En el primer año, pues esto es un desastre porque revisan hasta el cloro, el jabón, todo con qué limpian las oficinas, todo eso. ¿Qué químicos tiene? A ese grado, ¿no? Cómo se lavan las manos, qué tienen que tener un comedor los empleados en un horario. Pues nos queda ya ahora sí que como todo, nos quedan unos minutitos y maestro, un minutito para que nos dé recomendaciones para nuestros amigos y que estén preparados para esta implementación de las normas. Ok, considero que este nuevo cambio no es un perjuicio, sino un beneficio. Tenemos siempre el temor a lo nuevo, a lo desconocido, pero es importante porque no nada más lo demanda la nación, sino lo demandan nuestros ecosistemas que le vamos a heredar a nuestros hijos. Entonces, por un ambiente justo, sustentable, una economía equitativa, pues tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Gracias. Muchas gracias. Y maestra, ¿qué recomendaciones les da para la implementación de esta normatividad que para nosotros, bueno, pues un poquito más, ya que está en forma, pues más nueva? Pues todos los contadores hay que volver a estudiar todo. Compren sus normas de información financiera, sus normas sostenibles y estén atentos a todas las publicaciones que hacemos porque eso les va a ayudar para que implementen sus papeles de trabajo y sea esto más fácil.
Ok. ¿En dónde pueden encontrar esas publicaciones? Digo, hay algunas que son libres y otras que son de paga, por supuesto. Pero A través del Ajá. Colegio de Contadores De nuestra estamos en la Comisión de Hay cursos Educación. gratuitos, y este año generamos 8, están otros por salir. Métanse a la página del colegio, dan la liga y ahí les vamos diciendo poco a poco cómo hacer esto. Sí, Ok. el año pasado de hecho dimos este tema, derechos humanos con Impuestos sostenibles. Ajá. Y vamos a tener un evento magno el 18 de noviembre, donde van a ir autoridades e incluso legisladores de la Asamblea Legislativa para que hagamos clic en algunas lagunas de la ley y algunas cuestiones. Estos convenios que estábamos comentando que se necesitan urgentemente para que no tengan una fácil aplicación para estas unidades que no están que están en mucha desigualdad con una empresa transnacional, ¿no? Entonces, justamente es esto, generar convenios, y a través igual de la comisión estamos preparando nuestra guía. Sale publicada igual como el 18 de noviembre, y es algo muy enriquecedor. ¿Por qué? Porque abarca desde las experiencias de cada uno como profesionista. Tenemos desde docentes. Desde un estudiante hasta uno con experiencia en todas las áreas. Contabilidad, auditoría, costos, presupuestos, finanzas, fiscal, todas. Perfecto. Abarcamos todo. Perfecto. Sí, porque al final del día es algo que permea a toda la empresa y a todos los miembros, adentro y hacia afuera. Entonces, bueno, pues ahí a nuestros amigos que estén en contacto ya les dieron ahí la pauta, y bueno, pues ahora sí que la sigan. Y no me resta más que agradecerles infinitamente que se hayan hecho un espacio allá en el colegio, que hayan venido. Y bueno, pues los vemos por aquí en la siguiente emisión, que será la declaración informativa de operaciones con partes relacionadas. Así que los vemos en el siguiente número de Consultorio Fiscal. No se lo pierdan y tengan un excelente día. Muchas gracias por estar con nosotros.